Mis padres convencieron a mi hija de 18 años de entregar sus ahorros para una supuesta emergencia médica. Ella les creyó. Días después, descubro que ese dinero terminó como un regalo para mi sobrina. No discutí, solo actué. 10 días después, recibieron una carta que los hizo gritar. La noche en que todo ocurrió no tuvo nada de especial. De hecho, fue una de esas cenas familiares tan comunes que se olvidan al día siguiente. Lasaña, copas de vino sin juego. El aroma persistente del limpiador que mi madre había usado para dejar todo impecable, como si fuésemos miembros de la realeza. Nada indicaba que sería la última vez que todo parecería normal. La última ocasión en que me sentaría en la mesa de mis padres a pedir más pan de ajo, o sonreiría con cortesía ante una historia que ya conocía de memoria. Mi hija, Abril, recién cumplidos los 18, volvía a probar con el delineador después de 2 años. Se sentaba a mi lado, al borde de la silla, como siempre que se ponía nerviosa frente a la familia extendida. Es muy considerada, trata de no ocupar demasiado espacio, aunque yo he pasado años rogándole que no se esconda. Frente a ella estaba Celeste, la hija de mi hermana. Tiene 21, es preciosa y escandalosamente extrovertida, de esas personas que confunden aplauso con afecto. No es mala chica, pero vive acostumbrada a la admiración. Mi hermana Mariana, como siempre, lucía radiante, y mis padres se veían más jóvenes de lo que son. Parecían haber encontrado la fuente de la arrogancia. Estábamos a mitad de la cena cuando Celeste golpeó su copa con una cuchara y se puso de pie. Pensé que tal vez anunciaría un nuevo empleo, de nuevo, que se había comprometido con ese chico al que supuestamente había bloqueado. Pero no, sonrió emocionada y dijo: hice una oferta por una casa. Hubo un silencio educado, luego aplausos. Mariana rompió en llanto. Mi madre se llevó una mano al pecho como si su nieta acabara de ganar un certamen nacional. Celeste siguió hablando, con los ojos brillantes. No habría sido posible sin la ayuda de los abuelos. No tengo palabras para agradecerles. Fue muchísimo más de lo que imaginaba. Aplaudí también. Sonreí, pero Abril no lo hizo. Celeste, conteniendo la emoción, dijo: no quería decir la cantidad, pero estoy tan agradecida que necesito compartirlo. Fueron $43,000. Dijo que lloró al ver la transferencia. Hubo más exclamaciones y vítores. Mi padre soltó una broma sobre la inflación, y Mariana cruzó la mesa para abrazarlos con entusiasmo. Creo que murmuré algo como: vaya, eso es muy generoso. Porque lo fue. Y aunque sí, fue sorpresivo, pensé que quizás se sentían nostálgicos. Últimamente todos habíamos sido muy discretos con nuestras finanzas. No me sentí herida ni apartada. Nada me pareció fuera de lugar, excepto Abril. Ella estaba completamente inmóvil. Su tenedor, al lado de la ensalada a medio terminar, no se había tocado. Tenía las manos en el regazo, tensas, casi imperceptibles. Me incliné hacia ella y le susurré: ¿estás bien? Asintió sin levantar la vista. Solo estoy cansada. 15 minutos después se levantó diciendo que no se sentía bien. Me ofrecí a llevarla, pero insistió en irse en autobús. Dijo que necesitaba aire. La dejé ir. Si hubiera sabido lo que me esperaba en casa, habría corrido tras ella. Pero no lo sabía. Me serví otra copa de vino y ayudé a recoger la mesa. Llegué 1 hora más tarde. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz de la cocina. Abril estaba allí, sentada aún con su abrigo, su teléfono boca abajo sobre la mesa. No parecía haberse movido. Me acerqué con cautela. Hola, le dije con suavidad. Háblame. ¿Qué pasa? No respondió de inmediato. La veía, tratando de encontrar las palabras. Al fin me miró. Tenía los ojos enrojecidos y la voz apenas un susurro. Le di mi fondo universitario a la abuela. Parpadeé. ¿Qué? ¿Todo? ¿Los 43,000? Sí. Lo transferí todo a su cuenta. Fue uno de esos instantes donde tu mente intenta protegerte ralentizando el tiempo. Creo que incluso solté una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué hiciste eso? Me dijo que necesitaba una cirugía, respondió. Que vivía con dolor constante, que no estaba cubierta por el seguro, que no quería preocupar a nadie. Me lo confesó el día que cumplí 18. Dijo que había esperado a que tuviera acceso a mis ahorros. Me senté frente a ella. El mundo parecía inclinarse levemente. Dijo que llevaba años posponiéndolo, pero que ya no podía esperar más. Me pidió que no te contara. No quería alarmar a nadie ni que intentaran impedírselo. Solo quería ayudarla. Pensé que podía tomarme un año sabático, trabajar, solicitar préstamos. No quería verla sufrir si podía evitarlo. Solo quería hacer algo bueno. Hubo un silencio. Luego añadió, más bajo: no lo hice por miedo. Lo hice porque quise. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cuánto le diste? Lo pregunté sabiendo ya la respuesta. Abril tomó su teléfono con manos temblorosas y me mostró la pantalla. $43,000. En el mensaje de la transferencia se leía: para cirugía. Espero que estés bien, corazón rojo. Lo miré como si pudiera desaparecer, como si hubiera leído mal la cifra. Pero no, estaba ahí, fija. Y de pronto, todo lo demás se desmoronó. Lo siento, susurró. De verdad pensé que
No tienes que disculparte, le dije con voz apagada. Te engañaron. Entonces rompió a llorar. La abracé, la sostuve. Pero mi mente ya no estaba ahí. Se había ido. Se volvió fría, precisa, silenciosa. Empecé a hacer una lista. No grité. Empecé a trazar un plan. Y 10 días después, una mujer entregó una carta a mis padres. La abrieron y comenzaron a gritar. Hay una frase que la gente repite mucho. Somos una familia normal. Yo también la decía. No en voz alta, no como un lema, pero sí para tranquilizarme. Claro, mi madre podía ser pasivo-agresiva, y mi padre olvidaba cualquier cumpleaños que no fuera de un hombre. Pero nada fuera de lo común, ¿cierto? Todas las familias tienen sus rarezas. Eso pensaba, hasta que dejé de pensarlo. Porque ahora, cuando miro atrás, veo otra cosa. No porque fueran villanos de caricatura. Eso habría sido más fácil. Lo difícil era que todo parecía casi normal, hasta que dejó de serlo. Me decía a mí misma que eran buenas personas que cometían errores pequeños. Y durante mucho tiempo, lo creí. Como cuando Mariana quedó embarazada a los 17 y mis padres no la echaron de casa. Nunca la juzgaron. Al contrario, le compraron vitaminas prenatales y comenzaron a leer libros sobre crianza como si se estuvieran preparando para tener otro hijo. Mariana seguía viviendo con mis padres, claro, era aún adolescente, pero ellos pasaron sin transición de ser padres preocupados a abuelos devotos, como si Celeste fuera una oportunidad para rehacer todo desde cero. En ese momento, me pareció algo admirable. Yo tenía 20 años, lidiaba con exámenes, un empleo de medio tiempo y una relación a distancia que debía haber terminado medio año antes. No sentía celos. Realmente los admiraba por brindar apoyo sin juicios, por ser ese tipo de padres que no dan la espalda cuando su hija los necesita. Pero entre la ayuda y la obsesión hubo una línea que cruzaron sin que me diera cuenta. Comenzaron a tratar a Celeste como si no fuera simplemente su nieta, sino su última oportunidad para hacer todo bien. Y, si soy honesta, podría haberlo tolerado, hasta que empezaron a pedirme ayuda. Al principio eran cosas pequeñas, ¿puedes comprar pañales de camino a casa? Mariana está desbordada, ¿podrías cuidar a Celeste el fin de semana? Siempre dije que sí. No tenía hijos aún, y pensé que eso es lo que hace una familia, ayudarse mutuamente. Sin embargo, la ayuda se transformó en dinero. Cuando me gradué y conseguí mi primer empleo, comenzaron las llamadas con frases como: este mes estamos un poco justos o Celeste necesita zapatos nuevos para sus clases de danza y a Mariana le redujeron las horas. Nunca lo cuestioné. Amaba a Celeste y en ese entonces aún podía manejarlo. Hasta que nació Abril. Todo cambió entonces. Recuerdo haberla llevado por primera vez a casa de mis padres. Tenía solo unas semanas, tan pequeña, rosada, en esa etapa de bebé donde parece un extraterrestre con ojos enormes. Mi madre la sostuvo unos 10 minutos, luego la dejó en su cuna diciendo que parecía cansada. Lo siguiente que hizo fue mostrarme una galería entera de fotos de Celeste en un recital de ballet. Me dije a mí misma que no debía exagerar. Tal vez necesitaban tiempo para crear un vínculo con Abril. Pero los meses pasaron, luego los años, y la diferencia se volvió imposible de ignorar. Le regalaron a Celeste una pulsera con dijes después de una obra escolar, llamándola nuestra estrella brillante. A Abril, cuando obtuvo un premio académico importante, le enviaron una tarjeta genérica por correo, firmada sin mayor entusiasmo. Una vez le organizaron a Celeste una fiesta sorpresa por su medio cumpleaños, con decoraciones, pastel casero y un billete de $100 dentro de una tarjeta brillante. Para el cumpleaños real de Abril, llamaron a las 8 de la noche diciendo que se les había pasado por completo. Cuando Celeste mencionó que le gustaba la repostería, mi madre le vació un cajón entero de la cocina y lo etiquetó como cosas de Cel. Una vez Abril llevó cupcakes hechos desde cero. Mi madre los miró y dijo: estoy tratando de evitar el azúcar. No fue una traición gigantesca. Fue una suma de gestos pequeños, repetidos. Un patrón constante de adoración en una dirección y simple tolerancia en la otra. Y me repetía que no importaba, porque Abril no parecía notarlo. Hasta que lo hizo. Aunque mucho antes que ella, ya lo había notado yo. Solo que no quería reconocerlo. El momento exacto en el que comprendí lo que pasaba no fue dramático. Era un martes cualquiera. Mi madre me llamó diciendo que estaban teniendo problemas con las cuentas de servicios, que si podía prestarles $300. Se los envié sin dudar. 2 días después, Celeste subió una foto con un iPhone nuevo y un pie de foto que decía: gracias, abuela. Eres la mejor. No dije nada. No en ese momento. Pero esa fue la última vez que les di dinero sin preguntar. Después de eso, empecé a decir no. Con amabilidad,
pero con firmeza. A veces insistían, es algo temporal, estás en una buena posición. Pero yo ya no cedía. Pensé que eso bastaría. No me di cuenta de que, mientras yo protegía mi cuenta bancaria, ellos estaban fijando su atención en mi hija. Y lo peor, yo creí haber hecho todo bien. Le enseñé a Abril a identificar señales de alarma. La protegí de novios tóxicos, de ofertas dudosas, de estafas por internet, prometiendo iPads gratis. Jamás imaginé que tendría que protegerla de su propia abuela. Eso no venía en ningún manual de crianza. No fue solo una mentira. Le arrebataron $43.000 disfrazados de cariño y se los pusieron en las manos a otra persona. No dejo de preguntarme si siempre fueron así o si su obsesión con Celeste terminó por nublarles el juicio. Sea como sea, yo no lo vi venir. Y ahora es mi hija quien paga las consecuencias. Literalmente. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el ventilador del techo, intentando entender cómo pasamos de una cena familiar común a descubrir que Abril ya no tenía fondos para su universidad. En apenas 2 horas, mi esposo, Graeme, me preguntaba si estaba bien. Le mentí. Mal, pero lo hice. A las 3 de la madrugada, me levanté, caminé descalza por el pasillo y abrí la puerta de la habitación de Abril apenas lo suficiente para verla respirar. No hacía eso desde que era un bebé. Estaba hecha un ovillo, con la sudadera puesta y el teléfono apoyado sobre el pecho. Por la mañana, conduje directamente a casa de mis padres. No le dije nada a Graeme. No llamé antes. Quería verla. Necesitaba verla. La casa estaba en silencio. Había restos de comida envueltos en papel de aluminio sobre la encimera, copas de vino remojando en el fregadero. El rastro de una cena perfecta. Mi madre abrió la puerta con la bata puesta, aún con restos de rímel seco en las comisuras de los ojos. Me miró como si la que estuviera fuera de lugar fuera yo. «Dana», dijo, «¿todo bien?» «Eso deberías decirme tú», respondí entrando sin pedir permiso. Ella no intentó detenerme. Caminó hacia la cocina, puso agua en la tetera como si fuéramos a hablar sobre cortinas o el clima. Yo no me senté. «¿Le pediste a Abril el dinero de su fondo universitario?», pregunté. Ni se inmutó. «Ella lo ofreció», dijo con una calma que me heló. «Es una chica muy generosa. La educaste bien. Ella se lo pidió porque tú le dijiste que necesitabas una cirugía». «Yo nunca afirmé tener una cita médica», contestaste. «La dejaste creer que estabas enferma. Le pediste que no se lo contara a nadie. La observaste entregar todo su futuro por ti. Y ahora Celeste está brindando por el depósito de su casa». Hubo un silencio. Ella desvió la mirada hacia la tetera. «Yo no la obligué», dijo al fin. «Tiene 18 años. Fue su decisión». Sentí las uñas clavarse en mis palmas. Tenía los puños tan apretados que las marcas semicirculares ya se notaban en mi piel. «Entonces, ¿no había ninguna cirugía?», pregunté en voz baja. No respondió. «Le pediste $44.300 para una operación que no existía». Finalmente se giró hacia mí. «Puede que en algún momento sí la necesite. Ya no soy joven». Era tan absurdo que solté una carcajada amarga, seca, solitaria. «Increíble. ¿De verdad? No tienes límites». «No seas exagerada», soltó con desdén, dejando caer toda su falsa amabilidad. «Estás haciendo de esto algo personal. Tu hija tomó una decisión. Si ahora se arrepiente, es su problema». «No se arrepiente», repliqué. «Ella quería ayudarte. Se preocupó por ti. Se tragó el miedo. Pensó que ibas a morir. Y tú la dejaste creerlo. Le dijiste que era privado, que no querías preocupar a nadie. Le mentiste a la cara. Lo entenderá cuando sea mayor». «No, no lo hará». No grité, no lloré. Me di la vuelta, salí de esa casa y conduje de regreso en completo silencio. Cuando llegué, Abril seguía en pijama, comiendo cereal seco de una taza. Me miró, con los ojos hinchados pero serenos. «¿Hablaste con ella?», preguntó. Asentí. «No hay cirugía». Ella fijó la vista en la cuchara. Lo imaginaba. Pasaron unos minutos sin que ninguna hablara. Luego dijo: «¿Tú crees que Celeste lo sabe?». Buena pregunta. Una que también necesitaba respuesta. Así que llamé. Mariana contestó, animada. Probablemente pensó que llamaba para volver a felicitarla por lo de su hija. Mantuve la voz firme. Le expliqué todo. Cómo nuestra madre había mentido con lo de la cirugía. Cómo Abril había vaciado su fondo universitario. Como esa misma cantidad ahora estaba en el depósito de la casa nueva de Celeste. Mariana guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Mira, no sé qué te dijo mamá, pero ese dinero fue un regalo. No es culpa nuestra que tu hija se lo haya dado. ¿De verdad no crees que debería devolvérselo? ¿Por qué lo haríamos? Mamá se lo dio a Celeste. Punto final. Aunque lo haya conseguido con mentiras, yo no controlo a mi madre», dijo, molesta. «Y tú tampoco», colgó. Me senté a la mesa, dejé el teléfono a un lado y respiré hondo para no estallar. Más tarde, Abril le escribió a Celeste. Fue un mensaje largo, respetuoso,
con las palabras cuidadosamente elegidas. No hubo acusaciones, solo una pregunta. ¿Sabías de dónde venía el dinero? Celeste respondió con una sola línea. La abuela dijo que era suyo para regalar y eso fue todo. Abril me miró, con los ojos grandes y apagados. ¿Eso fue todo? Fue ahí cuando supe que era lo que más me aterraba. No que le hubieran quitado el dinero, no que la hubieran traicionado, sino que este fuera el comienzo de su vida adulta. Tenía 18 años, apenas podía votar, y ya entendía lo que significaba que alguien te usara. Hablamos con una abogada, le dije. No quiero demandar a mi abuela, susurró. Lo sé. Solo empezaremos por reunir información. Nada más. Era verdad, al menos por ahora. Nos sentamos juntas. Imprimimos el comprobante de la transferencia. En el espacio del concepto decía: para cirugía. Espero que estés bien. Buscamos entre sus mensajes. Había dos de mi madre. Uno decía: he estado enferma desde hace tiempo, pero no quería preocupar a nadie. El otro: por favor, no se lo digas a tu madre. Ella ya tiene suficiente. La abogada fue serena, amable y sutilmente furiosa. Dijo que el caso era sólido, que no se trataba solo de una traición familiar, sino de fraude. Abril escuchó todo, asintiendo en silencio. Esa noche, me dijo, quiero hablar con ella primero. Quiero mirarla a los ojos y darle una última oportunidad. No discutí, solo esperé. Fue sola, y cuando volvió, no lloró. Actuó como si yo fuera el problema, dijo. Como si yo fuera egoísta. Como si la mimada fuera yo. Luego se sentó, sacó su teléfono y dijo: bien, hagámoslo. Y lo hicimos. Firmamos los papeles. Presentamos la denuncia. Una semana más tarde, durante una llamada de seguimiento, nuestra abogada comentó con naturalidad: ah, por cierto, ya fueron notificadas. La carta la recibió en mi presencia. La abrió, la leyó y empezó a gritar. Me llamó depredadora, traidora, y una nueva, una marioneta adoctrinada por la juventud. Parpadeé. ¿En serio? La abogada rió con suavidad. He oído peores cosas. No reí, pero sonreí un poco, porque en ese momento todo se volvió real. Oficial, ya no podían fingir. No había vuelta atrás. Nunca esperé que mi madre empezara a difamar a mi hija antes del juicio. Pero claro, tampoco esperé que la estafara. Supongo que esa es mi culpa. Pocos días después de la notificación, comenzaron las llamadas. No a nosotras, claro, a nuestros familiares, a amistades, incluso a la vecina que nos cuidó al perro una vez en vacaciones. Según mi madre, Abril era una adolescente egoísta y caprichosa que le había dado un poco de dinero de bolsillo a su abuela, anciana, y luego la había demandado para llamar la atención. Una tía me envió un mensaje. Espero que esto no sea cierto. Tu madre dice que Abril está intentando quitarle dinero a una pobre mujer mayor solo para tener más dinero para cerveza en la universidad. Por favor, dime que no es verdad. Abril lo leyó. No lloró. Solo se quedó muy quieta. ¿Dinero para cerveza? ¿Eso es lo que creen que fue esto? Quise gritar, pero no lo hice. Solo nos enfocamos. Nos organizamos. Mandé las pruebas a quienes todavía tenían la decencia de preguntar antes de juzgar. Captura del comprobante bancario. El mensaje con el motivo de la cirugía. Los textos que decían: no se lo digas a tu madre. Nada de opiniones. Solo hechos. Algunos dejaron de responder. Uno o dos cambiaron de postura en silencio, pero la mayoría simplemente desapareció. La gente huye cuando la obligas a elegir entre la mentira y el conflicto. Y entonces, 4 días antes de la audiencia, mi madre apareció en nuestra puerta. Graham respondió la llamada, me miró por encima del hombro y dijo con voz seca: es ella. Salí de la habitación. Allí estaba, vestida con un cardigan gris claro, apretando su bolso contra el pecho como si estuviera audicionando para un drama judicial. No dijo hola, solo pronunció: no tenemos que hacer esto, podemos sentarnos a hablar. Sigues siendo mi hija. Sé que todo se salió de control, pero demandar a tus propios padres. Abril, esto no eres tú. La miré en silencio. Ella continuó, con la voz temblorosa, cálida, casi como si estuviera conteniendo el llanto. Pura actuación. Tienes que pensar en lo que esto le hará a Abril. Ella no quiere esto. Solo es una niña. Se confundió y ahora las cosas se han ido de las manos. Todavía puedes detenerlo. Podemos dejar esto atrás. Yo seguía sin decir nada. Entonces abandonó el tono amable y soltó con enojo: te dimos todo. Todo. ¿Y así es como nos lo agradeces? Eso sí me sonaba familiar. No levanté la voz. Solo respondí: no le dieron nada. Le quitaron todo. Se estremeció. Luego se fue, murmurando algo sobre traición y deshonra. Graham cerró la puerta detrás de ella y exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire por un año. Y entonces llegó el día del juicio. Llegamos temprano. Abril lucía pálida, pero tranquila. Llevaba puesto un blazer oscuro que le prestó una amiga, y abrazaba su bolso como si fuera su único salvavidas. Yo no hablé mucho. Me senté a su lado. En un momento, mi mano tocó la suya.
y ella se aferró como si el suelo pudiera desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. Cuando mis padres entraron a la sala, se veían pequeños, aunque no derrotados. Tampoco parecían arrepentidos. Mi madre llevaba perlas. Papá, recto como siempre. Su abogado, un hombre de cabello gris peinado con precisión y una corbata impecable, sonreía como si todo esto fuera una partida que ya tenía ganada. Y por un momento, temí que así fuera. La versión que presentaron estaba cuidadosamente armada, emotiva, con giros sutiles que podían parecer veraces si uno no conocía los hechos. Ella quiso ayudar, dijo mi madre con voz suave, quebrándose en los momentos justos. Yo no se lo pedí, insistió. Siempre ha sido tan generosa. Le dije que no hacía falta, pero ella se empeñó. Papá asintió, solemne. Es joven, se dejó llevar, y luego su madre se metió. Su abogado lo presentó como un simple malentendido familiar, uno que se volvió tragedia por una reacción exagerada. Hasta imprimieron fotos del Instagram de Abril, sonriendo con una bebida sin alcohol en la fiesta de cumpleaños de una amiga, como si eso desmintiera todo. Por un segundo sentí que podía atravesar la sala de audiencia y enfrentarme a ellos. Pero el juez los detuvo de inmediato. Concentrémonos en los hechos, abogado. Y entonces le tocó el turno a Abril. Se levantó despacio y caminó hacia el estrado. Verla allí fue como sentir que se me partía el corazón. Leyó en voz alta el mensaje del banco donde se mencionaba el dinero para una cirugía. Espero que estés bien. Luego mostró el mensaje de texto. Su voz tembló, pero no se quebró. Me dijo que tenía dolor, que no quería preocupar a nadie, que no lo cubría el seguro. Me pidió que no se lo dijera a nadie, porque no quería ser una carga. El juez se dirigió a mi madre. ¿Hubo una cirugía programada? Mi madre vaciló. No programada, pero podría ser necesaria. He tenido síntomas. ¿Consultó a un médico? No recuerdo el nombre, pero sí. ¿Le dieron algún diagnóstico? No quería alarmar a la familia. ¿Y aceptó $43,000 de su nieta sin informar a su madre? Pensé que no querría que lo rechazara. Soy su abuela. ¿Usó parte de ese dinero para fines médicos? Silencio. ¿Sí o no usó esos fondos para dar como regalo un depósito de $43,000 a su otra nieta? Fue una coincidencia. El juez la observó por un largo rato, sin decir una palabra. Finalmente, dictó sentencia. Este tribunal falla a favor de la demandante, Abril Sandoval. Se ordena a los acusados la devolución íntegra de los $43,000 más los costos legales. Este tribunal concluye que los fondos fueron transferidos bajo pretextos falsos y con clara intención de engañar. Mi madre soltó un grito dramático, como si le hubieran dado una puñalada. Mi padre se llevó las manos a la cabeza. Y Abril solo se quedó sentada, como si tuviera miedo de aceptar que era verdad. Después del juicio, escuché a mamá susurrarle a Celeste en el pasillo. Lo arreglaremos. Solo devuélvenos el dinero por ahora. Te lo reembolsaremos cuando vendamos el coche. Celeste la miró y respondió. Me dijiste que era tuyo. Me mentiste a mí también. Ese ya no es mi problema. Y se fue. Mariana tampoco quiso involucrarse. Dijo que ya tenía su propia hipoteca y no pensaba meterse en ese circo. Una semana después, mis padres pusieron su casa en venta. 2 meses más tarde, vivían en un departamento pequeño, con pintura descascarada y sin lavavajillas. No fui a verlo. No hacía falta. Porque la justicia no siempre llega limpia. A veces lo hace en cuotas, en honorarios legales, en cenas en silencio, en pruebas y, al final, en la paz de quien no tiene que gritar para ser escuchado. 1 año y medio después, Abril cursa su 2.º año en psicología. Dice que quiere entender mejor a las personas, que las lleva a mentir, manipular, traicionar a quienes más las aman. Le va bien, sigue siendo generosa, sigue siendo noble, pero ahora piensa 2 veces antes de entregar algo sin preguntar. Seguimos sin contacto con mis padres, con Mariana o con Celeste. Y aunque al principio dolía, con el tiempo descubrimos que a veces el silencio es la única forma de protección real. No hay llamadas incómodas, ni explicaciones forzadas, ni nuevos intentos de arreglar lo que nunca quisieron asumir. La vida no se volvió perfecta, pero se volvió más honesta. Abril sigue avanzando, construyendo su propio criterio y aprendiendo a cuidarse sin dejar de ser amable. Yo también aprendí algo, que no todo lo que se rompe merece ser reparado. Algunas relaciones, cuando se quiebran, muestran quienes estaban dispuestos a construir contigo, y quienes solo se aferraban a lo que podían obtener. Hoy, cada paso que damos está lejos del ruido, del peso de una familia que dejó de actuar como tal. Lo que quedó no fue rencor, sino una especie de claridad serena. Y en esa claridad, encontramos algo parecido a la paz.